bienvenidos a esta cápsula para poder retomar la segunda unidad en la materia de ética, en donde vamos a comentar acerca de las situaciones y problemas específicos que están asociados a las prácticas del uso de los valores. ¿Ok? Para iniciar esta materia, pues quisiera comentarles que pues en alguno de los momentos de nuestra vida nos hemos enfrentado a situaciones que han sido muy problemáticas, en las que tenemos que tomar decisiones importantes, ¿no? En donde las consecuencias son irreversibles, ¿no? Esta parte es una función de reflexión. Cuando nosotros tenemos algunas situaciones problemáticas, siempre tenemos como que esta fundamentación del poder tomar alguna decisión, ¿no? Entonces, no es algo tan sencillo como lo parece, pero sí es un sistema de subjetividad en donde en realidad las alternativas no siempre son las mejores o las que se muestran con mucha claridad. Las situaciones y problemas específicos que podemos tomar en una función de decisión es una habilidad que nosotros vamos desarrollando a lo largo pues de nuestra vida, ¿no? Es un ejercicio muy racional, es un ejercicio de la reflexión y del pensamiento, en donde prácticamente vamos como que construyendo esta capacidad de integración. Si lo pensamos más a fondo, esta parte de la decisión hacia los conflictos o problemas nos dan como que una función de generar algún reglamento, alguna función de cómo vivir o tomar en consideración con otras personas, ¿no? Eh, el proceso de analizar y poder tener esta capacidad de integrar cada una de las capacidades reflexivas nos dan como que una capacidad de cómo poder pues prácticamente tomar una decisión para cumplir o salvaguardar alguna situación o problemas que tenemos, ¿no? Y para ello vamos a retomar el tema del juicio moral, ¿ok? Pues un juicio moral es esta facultad humana que consiste en afirmar la bondad o maldad, ¿no? El juicio moral es un acto también tomado como un punto de referencia en función a nuestros principios, a nuestros valores, a las normas y a las creencias que nosotros consideramos valiosos, ¿no? Em, Esta parte del juicio moral es como que una capacidad dentro de lo que yo emito y como también tengo como que un reglamento dictaminado para poder retomar de manera estructurada lo que más me vaya a servir. Los juicios morales son afirmaciones también que las personas formulan sobre los actos propios y lo de las otras personas, ¿no? Es un juicio moral interpersonal y extrapersonal, porque también es como una evidenciación. No todos los actos que realiza son aptos para ser juzgados moralmente, ¿no? Entonces, dentro de nuestra capacidad, un juicio moral es algo que podamos estar haciendo de manera adecuada y también no podemos juzgar o tener como que este juicio moral para con otros, ¿no? Entonces, solo los actos humanos son susceptibles para ser juzgados moralmente, como lo comentamos en la unidad número uno, al ser seres humanos pues tenemos esta capacidad de la conciencia, que es una diferenciación que tenemos con los animales. Entonces, los actos humanos pues son los susceptibles a ser juzgados moralmente. Entonces, toda afirmación es un sí en un juicio, ¿no? Entonces, prácticamente entramos como acá en una integración dentro de esta parte del juicio moral, en donde vemos esta parte de la bondad o maldad, ¿ok? Pues dentro de esta separación de conceptos, pues la bondad también es una disposición o tendencia para hacer el bien a través de la práctica de nuestros valores, ¿no? Y también de las virtudes que vamos procesando. El juicio crítico y la congruencia son las normas morales que también van moviendo esta capacidad social y cómo va a ir determinándose en la comunidad. ¿Ok? Mientras que la maldad también es esta práctica de acciones moralmente reprobables, o sea, aquello que no genera, sino que destruye y que va dañando a las personas en esta parte de las acciones que moralmente nos da una responsabilidad y que también responsabiliza a las otras personas que en su momento las van como que procesando. Entonces, dentro de esta parte, la práctica de estos actos en cuanto a bondad y maldad, pues nos dan como que esa función dentro de la ética, dentro de lo bondadoso que puede ser bueno, lo de la maldad que es algo que no es tan pues, relativo o productivo, y dentro del tema del juicio moral, pues es la clasificación de las acciones según criterios morales como lo justo, lo injusto, lo honesto o lo deshonesto, ¿no? Entonces, este juicio moral nos ayuda mucho en nuestras situaciones de la cotidianidad a poder ver dentro de nuestra capacidad de reflexión aquello que pueda ser justo o injusto una vez que seguimos esta parte
de nuestra moral, ¿no? Ser crítico dentro de esta parte es como que tener mucha cautela para poder presentar juicios sobre las otras personas, ¿no? En donde podemos emitir como que una moralidad, una integración que nos van dando como que una práctica hacia nuestros valores, ¿no? Antes de un juicio a veces nosotros tenemos una imagen connotativa del prejuicio, que prácticamente es la forma de un juicio sobre una persona o acto de forma precipitada, ¿no? Esto sin reflexionar, sin conocer, aunque sea de manera superficial el caso, ¿no? Es como adelantarnos a un juicio de valor hacia una persona sin antes conocerla. El prejuicio entra como una función de criticar a alguien sin realmente tener elementos para hacerlo, y un ejemplo de prejuicio sería desconfiar de la gente que usa tatuajes por creer que son malas personas, ¿no? Entonces ahí ya le anclamos un prejuicio a una persona dentro de una integración moral, ¿no? Pero esto también es una función muy mecanizada. Dentro de esta parte también vemos un juicio categórico, que es la lógica dentro de lo que nosotros hacemos en un enunciado, que nos va dando como que una categoría de la distribución a lo que hacemos, ¿no? Entonces, esta parte del juicio moral, el juicio ético y del juicio constructivo nos va como que dando esta capacidad de lo que podemos hacer dentro de la distribución del marco ético, ¿no? Inclusive dentro de esta parte de la ética también se consolidan estas partes de las situaciones o problemas. A lo largo del tiempo se han presentado como que muchos juicios éticos acerca de lo que está bien o lo que está mal, aunque inclusive hay como que muchos temas de reflexión que nos ayudan a construir cada una de estas partes. Entonces, en esta parte de los juicios morales miden como que la estructuración en función al reglamento, a las normas, y tienen un objetivo de regulación, ¿no? A lo largo de esta transición dentro de los temas, pues podemos tener que la palabra problema quiere decir que originalmente es un conflicto, es algo que se debe de dar como que una función de resolución, ¿no? Y nosotros tomamos la decisión y tenemos la capacidad de ir resolviéndolos en función a lo que podamos pues, prácticamente entablar, ¿no? Aunque el problema no es tan sencillo como se enuncia, pues prácticamente tenemos esta capacidad de enfrentar los dilemas y prácticamente de ir decidiendo aquello que nosotros tenemos en una integración acerca de lo que podemos hacer de manera racional para la comprensión de las personas, ¿no? Eh, Esta parte de las situaciones problemáticas específicas aunadas a nuestros valores y a las prácticas, pues nos dan como que una función dentro de la distribución acerca de lo que nosotros podemos procesar y crear para tener como que una imagen muy consolidada dentro del marco normativo de lo bueno y lo malo, ¿no? Y cómo vamos reestructurando, ¿no? Aunado a esto, dentro de la integración del juicio moral, del juicio de valor, del prejuicio, también hay una capacidad de la sinceridad, que no es de decir todo lo que se piensa, ¿no? Sino decir nunca lo contrario de lo que se piensa. Entonces, dentro de esta parte es como que también ir buscando las herramientas que nos vayan dando una fundamentación del actuar dentro de la sinceridad. Pues, la sinceridad reconocemos que es el hábito personal que se manifiesta por medio de la expresión honesta que nosotros tenemos dentro de nuestro desarrollo de vida. Entonces, esta categorización nos ayuda a ir complementando y a ir integrando cada una de las racionalizaciones que podemos implementar dentro de la materia, ¿no? Entonces, el tomar una decisión, el tener una autonomía y una heteronomía, también nos dan como que esta fundamentación. Hay algo que potencializa mucho la capacidad humana, que es esta parte de la reflexión, de la toma de decisiones, ¿no? La autonomía es aquella dimensión que nos ayuda a decidir, a tener como que esta parte de la voluntad de hacer, del acto que provenga desde el uso de nuestro razonamiento, y la heteronomía, por lo contrario, es aquello que no nos da la racionalización acerca de la distribución que tenemos, ¿no? Dentro de esta gama de diversificaciones, entonces podemos tener como que una decisión autónoma, una parte de cómo retomamos nuestras leyes y cómo estratificadamente podemos ir como que contrastando los resultados a lo largo de nuestro periodo de vida, ¿no? Entonces, esta parte de la caracterización también está muy anclada acerca de la práctica de los valores, y prácticamente tenemos valores universales y relativos que con el paso del tiempo vamos redescubriendo, reafirmando y reestructurando, y en el cual también vamos como que implementando mecanismos para poder seguir estos lineamientos,
¿no? Entramos dentro de esta materia también tenemos los valores objetivos y subjetivos, y dentro de los objetivos es aquello que yo puedo clasificar o integrar o le puedo dar una postura a algo que me interesa, ¿no? Los subjetivos es aquello que pasa desapercibido, pero también a veces le damos una postura a un valor a algo, ¿no? Entonces los valores poseen un valor y un carácter ideal, que es subjetivista o objetiva, pero que prácticamente se estratifica en tres juicios, ¿no? Nos dice que un valor se dimensiona mucho en la durabilidad, en cuanto a un valor superior, pues es mucho mejor, que sea divisible o en que sea como que esta parte del, fundamentada de satisfacción o absoluta, ¿no? Entonces, en esta parte pues es muy curioso también identificar cómo podemos practicar los valores también para integrar una formulación de comprensión hacia el contexto en el cual nos encontramos pues prácticamente desarrollados. ¿Ok? Pues bueno, con eso vamos a terminar la sesión en función a la pequeña cápsula de la unidad número 2. Ante cualquier duda o comentario, pues yo quedo a sus apreciadas órdenes. Muchas gracias.